Hola, soy Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a ver cómo crear chaflanes en AutoCAD. Los objetivos de la sesión son dos. En primer lugar, conocer el concepto de chaflán y en segundo lugar, que seáis capaces de generar chaflanes en esquinas de objetos que ya están dibujados en AutoCAD. Antes que nada, vamos a ver qué sería un chaflán. Simplemente es un segmento que se forma cuando se corta una esquina de un objeto ya dibujado. Aquí, por ejemplo, tenemos un rectángulo, podemos marcar dos puntos y recortaríamos una zona del rectángulo formándose una nueva línea. Esa nueva línea sería el chaflán. Aquí a la derecha vemos un ejemplo de rectángulo ya recortado y se ve claramente el chaflán. Podemos apreciar también ahí que son necesarias dos distancias para indicar cómo se forma el chaflán. La distancia 1 es lo que se recorta una de las líneas, la distancia 2 es lo que se recorta la línea que forma esquina con la primera que hemos indicado. Bien, para trabajar esto bien vamos a verlo en AutoCAD, nos vamos a AutoCAD y bien, para practicarlo lo primero que vamos a hacer es dibujar un par de líneas, ¿vale? Por ejemplo esta y esta, ¿vale? Las marcamos gráficamente en pantalla, solo nos interesa que sean dos líneas que formen un ángulo entre ellas. Para realizar el chaflán tenemos que venirnos a la barra de herramientas de modificar, que tenemos normalmente en la parte de la derecha, y chaflán es el icono que está hacia la parte de abajo, el tercero, que pone chaflán, se forma una esquina ahí entre dos líneas. Marcamos la opción chaflán y ya simplemente tenemos que ir siguiendo las instrucciones que nos pone en la parte inferior, en la ventana de comandos. La hacemos un poco más grande para poder seguirlo bien. Volvemos a lanzar la orden porque al hacer la ventana grande la hemos perdido, lanzamos de nuevo chaflán y vamos leyendo lo que pone abajo. En primer lugar nos indica, esto es muy importante, que estamos en modo recortar y nos da los datos de las distancias de chaflanes actuales. La primera distancia es 0, la segunda también es 0. Esto quiere decir que si yo no modifico esos datos, si hago un chaflán voy a dejar los objetos que seleccione exactamente igual que estaban, porque si tanto la distancia 1 como la 2 son 0, realmente no hago el chaflán, lo dejo como estaba. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero de todo es cambiar los parámetros de distancia. Para eso me pongo la línea de comando, vemos que hay una opción entre corchetes que es distancia, con lo cual marcamos la letra D de distancia, que es la que está en mayúsculas, le damos a intro y ya nos pide la primera distancia de chaflán. Vamos a poner, por ejemplo, en primera distancia de chaflán 15, segunda distancia de chaflán vamos a poner, por ejemplo, 10. Bien, a continuación AutoCAD nos vuelve a pedir lo que necesita para hacer la orden de chaflán. En este momento ya hemos cambiado las distancias a 15 y 10 y nos pide AutoCAD que marquemos la primera línea. Marcamos una cualquiera de las dos líneas que hemos seleccionado y marcamos en la segunda. Bien, el chaflán lo ha hecho en la parte superior y es esta esquina que se forma aquí que se ha recortado. Se puede trabajar también con otras opciones la orden chaflán. Vamos a ver algunas de ellas. Hacemos aquí al lado otras dos líneas. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer de nuevo la orden chaflán. Lo que ahora, en lugar de indicar las distancias, vamos a indicar la opción ángulo. La opción ángulo la tenéis aquí marcada y la letra que está en mayúscula es la U, con lo cual ponemos la letra U y le damos a intro. Nos pide la longitud de chaflán de la primera línea. Esto es exactamente el mismo concepto de antes, la distancia 1 de la que hablábamos en el ejemplo anterior. Ponemos, por ejemplo, 20. Y luego nos pide el ángulo de chaflán a partir de la primera línea. En este caso, en lugar de indicar la distancia en la otra línea, vamos a indicar el ángulo que se formaría en el chaflán respecto a la primera línea que hemos marcado. Por ejemplo, vamos a poner 30. ¿De acuerdo? Marcamos 30 y a continuación ya nos pide AutoCAD que marquemos la primera línea. Marcamos en ella, marcamos en la segunda línea que nos está pidiendo ahora y entonces hace el chaflán. Fijaos que el chaflán simplemente a partir de la línea inicial ha dejado una distancia de 20 que le habíamos indicado y se ha formado un ángulo de 30 entre la línea inicial y la línea de chaflán que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Bien, una cosa importante con la orden chaflán es que cuando yo la lanzo sucesivas veces, se queda marcada la opción que yo he utilizado la última vez. Por ejemplo, ahora
me dice que la longitud de chaflán actual es 20 y el ángulo 30. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengamos estos conceptos en cuenta, porque si nos intentamos hacer el chaflán sin pensar en ello, nos saldrá siempre como la vez anterior. ¿De acuerdo? Bien, y para terminar, vamos a hacer un último chaflán para ver la diferencia con otra de las opciones que tenemos, que es la siguiente. Si le damos a chaflán ahora, fijaos que entre las opciones que hay entre corchetes hay una que pone recortar. Esto está asociado con la opción de modo recortar que nos pone aquí de entre corchetes en la parte de arriba. Quiere decir que si yo tengo el modo recortar activado, las líneas originales, como ha pasado en los dos primeros ejemplos, se borra el trozo que queda más allá del chaflán. ¿Vale? Lo mismo ha sucedido en esta, el trozo que va más allá del chaflán se ha borrado. Vamos a hacer un ejemplo cambiando la opción por defecto de recortar. ¿De acuerdo? Le damos a la R, intro, y nos pide la opción de recortar. Le vamos a dar a la letra D, que la desactivaría, la opción recortar. Bien, si ahora yo marco la primera línea y marco la segunda, ¿de acuerdo? Me hace el mismo chaflán que ha realizado antes de distancia 20 y ángulo 30 sobre estas dos líneas que tengo ahora, pero mantiene las líneas originales. Simplemente añade una línea con las opciones que yo le he indicado. Bien, con todo eso hemos visto las opciones básicas de la orden chaflán. Para terminar con la sesión os planteo un ejercicio. Se trata de realizar estos dos dibujos utilizando las distintas opciones de la orden chaflán. Os dejo marcado en línea discontinua cómo serían las líneas originales, ¿vale? Tenéis aquí las distancias de chaflán que estamos utilizando en cada caso, las longitudes de las líneas originales y tenemos también en la parte de la derecha, en el segundo ejemplo, la distancia 1 de chaflán y el ángulo. Con todo eso podéis practicar los conceptos que hemos visto en la sesión de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.